El acta de la sesión 72 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 73 queda a disposición de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados y estimadas diputadas. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien informa el tenor de las glosas de la Ley de Presupuestos respecto al segundo trimestre de este año. Un oficio del Ministerio Público, quien remite también información conforme a la Ley de Presupuestos en cuanto a las obligaciones presupuestarias referidas al segundo trimestre también de este año. Una nota de la Secretaría General de Política Exterior y Coordinación, Asuntos Parlamentarios del Ministro de Relaciones Exteriores, quien excusa la asistencia del canciller Alberto Van Claveren, puesto que se encuentra acompañando al presidente Gabriel Boric en la visita oficial a Emiratos Árabes Unidos. No obstante lo anterior, informa que en su lugar asistirá el embajador Rodrigo Hume, ya presente en la sala, director de la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y Diplomacia Pública, DIRAC, de la Cancillería. También se recibió, señora presidenta, una carta de la Asociación Venezolana en Chile. Esta carta solicita a la Comisión se les permita participar en una próxima sesión a fin de exponer las consecuencias para el ejercicio de derechos fundamentales de dicha comunidad venezolana en Chile, el cese de la atención de la sección consular de la República Bolivariana de Venezuela en Chile y de la misma manera presentar propuestas de acciones al Congreso de la República para mitigar el impacto de la medida antes mencionada. Y también, presidenta, tengo aquí una carta dirigida a usted, presidenta, de los diputados Cristian Lavey y don Daniel Layú, quien presentan un texto para recabar el acuerdo de esta comisión a fin de declarar su profunda solidaridad con el pueblo venezolano que se encuentra viviendo momentos complejos por la brutal opresión del régimen del dictador Nicolás Maduro, quien, intentando validar a estas alturas el evidente fraude electoral ocurrido el pasado domingo 28 de julio, ha restringido las libertades civiles y ha vulnerado los derechos humanos del pueblo venezolano por medio de actos absolutamente reprochables y antidemocráticos, tales como censuras a medios de comunicación no afines al régimen, secuestros de manifestantes sin justa causa y asesinatos con la participación de grupos de sicarios mandatados para reprimir e infligir miedo en la población. La carta está más extensa, señora presidenta. Habría que obtener la unanimidad, señora presidenta, porque en estricto rigor la comisión no tiene voluntad propia, sino que la voluntad de la sala. En estricto rigor esto debiera ser un acuerdo de resolución, o bien esto haberse solicitado en la comisión de antecedentes de información. Eso es toda la cuenta, señora presidenta. Ofrezco palabra sobre la cuenta. Diputado. Sí. La verdad es que yo me levanté en la mañana, yo no soy una persona que escribo mucho y hable en la Comisión de Derechos Humanos, pero hice una reflexión. Esa carta se puede cambiar, se puede dialogar, pero yo creo que esta es una que se llama la Comisión de Derechos Humanos. Y cada vez yo estoy feliz de participar, a pesar de que a veces hay mucha pelea, pero porque los derechos humanos, y cada vez hablamos de que deben ser transversales, y aquí es una cosa transversal, y la gente que nos está en este momento solamente mirando, no entendería si no hiciéramos algo o habláramos sobre las 11 personas que efectivamente están muertas, 800 personas que efectivamente están detenidos. Ese es un hecho de la causa, es un hecho palpable de lo que está sucediendo en Venezuela. Claramente hay una conculsión de derechos humanos de muchas personas. Yo me puse en el papel no solamente de las personas que están viviendo ahí, hay un desastre psicológico, psiquiátrico de las personas que están viviendo, la posibilidad de que en algún momento le pueda llegar una bala, el ambiente de violencia que hay, y también de muchos en este momento venezolanos que están viviendo acá en Chile, que se han avecindado. Me han llamado muchos profesionales, no quiero decirlo, aterrizar, y están realmente amargados, son familias que están destruidas, y aquí yo creo que nosotros como Comisión de Derechos Humanos tenemos que tener una voz, decir algo. Y no solamente como comisión para esas personas que nos están viendo, sino también para nosotros mismos, para las 11 personas que estamos acá. Evidentemente uno puede tener una posición política, pero cuando hablamos de los derechos humanos,
yo creo que tiene que ser, ojalá, simple. Evidentemente, por más que tengamos una posición política o queramos defender, evidentemente yo creo que aquí es un caso palpable que yo creo que tenemos que decir como comisión. Yo mandé esto en la mañana, lo redactamos, me ayudaron a redactar, pero evidentemente se pueden cambiar muchas cosas, pero a mí me gustaría que la Comisión de Derechos Humanos de nuestro país se pronunciara en apoyo de las personas que están ahí, que están sufriendo, y dejemos en algún momento de lado todas estas trincheras políticas que a veces no. Yo me alegro, y yo hice algunos Twitter, yo me alegro que haya un gran sector de la izquierda de mi país que ha dicho en todas partes que no está de acuerdo. El socialismo democrático, gente de centro izquierda, el 80-90%, yo creo que los chilenos estamos en contra de eso. Sí, aquí no hay derecha, ni hay centro, y gente de centro izquierda, que yo los valoro. Y el resto, bueno, yo creo que hay que hacer algo y hay que emitir una opinión. Es decir, podemos elaborar algo que estén de acuerdo, pero hay cosas que no son intransables. Si no hacemos nada, estimada presidenta, se termina esta comisión, no tiene razón de ser. ¿Con qué fundamento vamos a hablar de negacionismo? Hablamos de derechos humanos y negacionismo muchas veces. Yo creo que eso es mi punto. Eso es, presidente. Gracias, diputado. Diputado Kaiser. Gracias, señora presidenta. Yo quiero retomar desde el punto de vista más práctico esta situación. Lo que está viviendo el pueblo de Venezuela es conocido, creo que las cifras son bastante mayores a aquellas que se han dado en este momento. En círculos de derechos humanos de Venezuela se habla de más de 130 fallecidos ya. Se habla de 1000 detenidos de los cuales no se conoce su paradero. Se habla de que observadores electorales, personas que participaron del proceso, están siendo detenidos masivamente en razón de su calidad de testigos del proceso electoral viciado por el gobierno de Venezuela. Eso es respecto de lo que son los datos en general, pero las consecuencias de esto me gustaría comentarles un momento y después solicitar un par de informes. Si es correcto lo que se ha planteado en distintos análisis, nosotros podríamos, nosotros como hemisferio, ¿de acuerdo? No solamente Chile, pero como hemisferio podríamos estar enfrentando un nuevo flujo migratorio de hasta 5 a 6 millones de personas, de los cuales hasta 800.000, se especula, podrían dirigirse a Chile. 800.000 personas, señora presidenta, es una cifra indigerible por el Estado de Chile. Yo creo que sería probablemente tan desestabilizador que incluso, yo hoy día se lo comenté al ministro Lizalde, yo creo que es una amenaza para que el gobierno pueda completar su periodo, si es que efectivamente llega toda esta gente aquí y empieza a desordenarse el naipe en este país, como sucedió en su momento en Iquique y como se ha sucedido en otras ciudades cuando la gente realmente dice basta. Porque es un hecho de la causa que el ser humano tiene una capacidad de comprensión hasta que efectivamente se ve afectado en su propia calidad de vida de manera notoria. Y 800.000 personas que entran a nuestro sistema de salud, habitacional, educacional, etcétera, sin tener puesto de trabajo, sería literalmente transformar a Chile en una favela. Entonces, ¿qué está haciendo el Ejecutivo en vista de lo que es este desafío? Porque este es un desafío no menor. Si llegan 800.000 personas a Chile, esas 800.000 personas no pueden ser simplemente decirles, ¿sabe qué más? Pase para adelante y arrégleselas como pueda, ¿no es cierto? Entre otras cosas, porque la población chilena no lo va a aceptar. O sea, más allá de todas las buenas intenciones y todo el tema, pero eso no va a ser digerible por este país de golpe. Esto puede terminar muy mal y puede terminar en Chile con violencia, y eso hay que impedirlo. Entonces, la pregunta es al Ejecutivo, al Ministerio del Interior, ¿qué medidas están tomando? O sea, en primer lugar, ¿qué análisis han hecho de la situación? ¿Okay? ¿Cuánta gente prevén ellos que va a llegar a Chile? 2, si han hecho este análisis, ¿qué medidas están tomando para anticiparse a esta situación? 3, ¿qué medidas, y en este caso aprovecho que está la Cancillería también, ¿no? ¿Qué medidas está tomando la Cancillería respecto de Bolivia? Por 2 razones distintas. Una, por el tema de los flujos migratorios que van a pasar por Bolivia. Bueno, nosotros ya tenemos problemas para reconducir a personas irregulares.
Y dos, ¿qué medidas está tomando para que los venezolanos avecindados en Chile que tengan que renovar su documentación o lo que fuere, puedan salir a La Paz y hacerlo con ciertas facilidades? ¿De acuerdo? Porque es el único centro diplomático que está quedando activo o sea, el más cercano. Perú, se cortaron las relaciones, Argentina, por lo visto, se cortaron las relaciones, queda solamente Bolivia, La Paz, y lo otro ya es Brasil, y es bastante más lejos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las medidas que se están tomando en ese sentido? Por otro lado, ¿qué adquisiciones o qué presupuesto se está preparando o se está disponiendo para que eventualmente, si llega un cierto número de venezolanos a Chile, puedan ser ubicados en campamentos de refugiados, para que no estén simplemente distribuidos a la intemperie y que cada uno se las arregle como puede, porque nosotros no necesitamos que se produzca entonces el fenómeno de tener rucos en todos lados, la gente entonces sin atención médica, sin atención policial, sin ningún tipo de control, etcétera. No lo necesitamos tampoco. Es decir, aquí tiene que haber, si va a haber un fenómeno de este tipo, señora presidenta, como se conoce en otros lugares en el mundo, entonces nosotros nos tenemos que hacer cargo al nivel en que se ha hecho cargo de esto también en otros lugares del mundo. No podemos seguir improvisando como se ha hecho hasta este momento. Esas serían más o menos las consultas que me gustaría a mí ver respondidas tanto por la Cancillería como por el Ministerio del Interior, incluso quizás consultar también al Ministerio de Desarrollo Social si están disponiendo recursos, al Servicio Nacional de Emergencias si están disponiendo recursos, porque mejor estar preparados para lo que viene que vernos confrontados con esto y tratar de solucionarlo una vez que el problema sea absolutamente incontrolable. Y hemos tenido la mala costumbre en los últimos, no voy a acusar a este gobierno, pero las últimas décadas, ¿ya?, de enfrentar los problemas recién cuando se presentaron y nunca prepararnos para ello. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Si le parece, vamos de lo más simple a lo más complejo. ¿Hay acuerdo para que vengan a la comisión la Asociación Venezolana en Chile? ¿Se acuerda? Digo, y le voy a dar una cierta premura justamente por lo que se señala aquí. Segundo, respecto de la carta y considerando lo que ya dijo el secretario, me adelanto algunas cosas. El martes va a haber una sesión especial justamente para abordar el tema de Venezuela. Está invitada la vocera de gobierno. Debo decir que yo prefería que viniera Cancillería y el Ministerio del Interior, que son los que pueden... Vienen también, ya, vienen todos ellos, por lo tanto ahí va a haber un espacio para pronunciarse sobre este punto. Sí. Sí, exactamente. Segundo, con respecto de la carta, diputado, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que sí diría es que hiciéramos el intento, porque lo he tratado otras veces y al final se me bajan los participantes, hiciéramos el intento de que esa carta que usted presenta con el diputado Lavé, y me ofrezco para ello, para que la veamos en conjunto y hagamos un proyecto de resolución de esta comisión. Y lo digo en conjunto, yo soy muy cuidadosa y alguna referencia hizo el diputado Kaiser, soy muy rigurosa respecto de la información que nos llega, ¿no? Porque aquí todos sabemos que hay opiniones para un lado, opiniones para otro. Están saliendo informes de organismos validados para la identificación de las violaciones a derechos humanos y por lo tanto con esa información yo le propongo que hagamos una carta que sea capaz de interpretar a todos los miembros de la comisión, dado que estamos todos, y así espero, en contra, digamos, de violaciones a los derechos humanos en cualquier tiempo y en cualquier lugar, más aún cuando son del calibre de lo que se está viviendo hoy día en Venezuela. ¿Le parece? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo la conozco a usted, presidenta, y me da
plena garantía, y por lo demás, vuelvo a decir, aquí nos completan los 11 personas que estamos acá, pero a mí era la premura de ahora. Efectivamente van a seguir aumentando, probablemente, ojalá no, muertos, va a seguir aumentando, esto va a ir escalando, pero yo creo que es una señal que la Comisión de Derechos Humanos, más que todo, es hacerlo ahora. Mientras, no hay problema. Estoy totalmente de acuerdo, Después, Presidenta. lo que puede pasar es que si estamos de acuerdo en la carta, esto lo apuramos en los comités para que no llegue esta idea de que los proyectos de resolución se ven como 4 meses después, entonces tratando de que sea oportuna, además. ¿Ok? ¿Sí? Presidenta, es una solicitud del diputado Lilayú, pero, y entiendo la interpretación de la Secretaría, pero la Comisión de Relaciones Exteriores sí sacó un pronunciamiento oficial, una declaración pública, bueno, tú integras la comisión, en la cual manifiesta su preocupación respecto a los procesos que se han llevado en Venezuela. Nosotros somos la Comisión de Derechos Humanos, y más allá de los informes que puedan existir de los organismos internacionales posteriormente, nosotros también podemos manifestar nuestra preocupación respecto a las eventuales, para no hacer calificativo, violaciones a los derechos humanos que se están viviendo o que se pudiesen vivir en este proceso que está llevando adelante Venezuela hoy día. Hoy día hay movilizaciones sociales, hoy día hay 11 personas fallecidas, creo que me quedo corto, parece que ya van en 12. Por tanto, me parece preocupante que no hagamos una declaración. No quiero confrontar posiciones, Presidenta. Y para no quiero confrontar posiciones en el sentido de hacer declaraciones que puedan generar un problema dentro de la comisión. Pero yo creo que sí debemos manifestar nuestra preocupación respecto al proceso electoral, ratificar la posición de Chile manifestada por su presidente de la República y mostrar nuestra preocupación particular de esta comisión respecto de los derechos humanos en Venezuela. Yo creo que no estamos haciendo nada que pueda dañar la imagen de la Cámara o de esta comisión, y al contrario, estamos potenciando lo que significa la protección de los derechos humanos, Presidenta. Gracias, diputado. Diputada Ñanco. Sí, Presidenta, sobre el punto, efectivamente, como dice por su intermedio, Presidenta, el diputado Guzmán, ayer en la Comisión de Derechos Humanos de manera unánime aprobamos una declaración. Perdón. No, estoy en derechos humanos. En Relaciones Exteriores aprobamos una declaración de manera unánime que iba justamente en esa línea. Yo creo que quizás como derechos humanos también podría ser pertinente que hagamos una declaración, principalmente velando por aquellas personas que hoy día están que se encuentran al medio. O sea, yo creo que hay que pensar en aquellos que emigraron buscando una mejor vida a nuestro país, a quienes están en Venezuela hoy día y que pueden estar sufriendo ciertas vejaciones a su integridad, y quizás sea bueno que nos manifestemos en esa línea, considerando que al menos por su parte, Presidenta, también hubo una declaración pública de que podamos apoyar la creación de cordones humanitarios para que las personas puedan tener resguardada su integridad. Creo que quizás esa podría ser un poco la línea que podría llevar esta comisión, y por supuesto manifestar también nuestro profunda compromiso con los derechos humanos, y que vamos a estar a favor de la gente principalmente, más allá de la posición política que tengamos. Voy a darle la palabra al secretario respecto de las posibilidades que tenemos. Muchas gracias, Presidenta. Entiendo más de lo que ustedes creen lo que se está planteando, y me encantaría poder decirles que sí. Pero yo no puedo responder, Presidenta, por las otras comisiones, digamos, por lo que resuelven las mesas de otras comisiones. Lo que sí yo puedo decir es que el artículo 9 de la Ley Orgánica establece que las comisiones solamente tienen facultades para solicitar antecedentes o requerir información del organismo de la Administración del Estado. No tiene voluntad propia porque las comisiones no tienen existencia, existen solamente para un fin de liberar la carga de trabajo de la sala. La única que tiene voluntad como Parlamento es la sala, y por eso existen los acuerdos de resolución y los acuerdos dirigidos al Presidente de la República. Ahora, mi misión, lo que yo estoy indicando es lo que establece la ley. Lo que yo opine no es vinculante, pero sí, Presidenta, es su atribución y es su responsabilidad el cuidar la observancia de este reglamento. Yo solamente se lo hago presente. Por eso es que comencé, y quizás ahí estuvo el tema, yo comencé diciendo que se requería la unanimidad.
Unanimidad en el fondo para tener el asentimiento de toda la comisión y que no hubiera ningún parlamentario que dijera que no. Porque de lo contrario, esto ni siquiera sería por unanimidad, porque ni siquiera por unanimidad podemos dejar sin efecto una ley orgánica constitucional, que es el artículo 9. Por lo tanto, los mecanismos son un acuerdo de resolución, como usted bien planteó, o que cada parlamentario en conjunto vayan a la comisión de solicitud de antecedentes de información, y ahí se puede hacer el planteamiento unitario o colectivamente y dirigir la nota directamente al presidente de la República, si así lo estiman. Gracias, secretario. Bueno, no voy a ser yo, lamentablemente, porque esto es en el bien de todos quien pase por alto, digamos, las normas reglamentarias, y en ese sentido lo que sí pediría es que hiciéramos con urgencia esa carta, diputado Lilayú, y que nos comprometamos los que vamos a comité y los partidos a través de su encargado en el comité a darle el visto bueno, digamos, ya que salga, hoy día ya estamos al miércoles, pero por lo menos el próximo lunes o martes estuviera en tabla. Así que, si les parece, acordamos eso y lo vamos trabajando en estos días. Y por último, bueno, el oficio del diputado Kaiser, yo estoy a favor del oficio. Lo único es que el punto 1 es la referencia a que si hay un análisis de esto, si el análisis es distinto al que uno puede tener, por ejemplo, que van a venir millones de personas, etcétera, se caen un poco en las otras preguntas. Lo digo para poder establecer el oficio en los mejores términos. Señora Presidenta, si el análisis del Ministerio del Interior es que efectivamente no existe este escenario, efectivamente la respuesta va a ser respecto a los otros puntos, no hemos hecho nada. Simplemente que me respondan, que nos respondan respecto de este material, porque después lo voy a tener. ¿Me entienden, no? Ya, muchas gracias. ¿Hay acuerdo en enviar el oficio? Pasamos entonces a asuntos varios. Diputada Ñanco y diputado Guzmán, y tenemos 20 minutos para los varios. 20 minutos hablando. Muchas gracias, señora presidenta. Bien sabemos que hoy, 31 de julio, finaliza el Censo de la Población y Vivienda 2024. El censo es la operación estadística más grande y más importante que tiene nuestro país para hacer el llamado a todos sus habitantes a modo de contar con la información estadística en beneficio de nuestra población, tanto nacional, regional y local. La ley 19.253, en su artículo 28, reconoce el uso y conservación de los idiomas indígenas, y por su parte en el convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile en el 2008, en su artículo 2 establece la obligación de tomar medidas para que los pueblos indígenas puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos administrativos. En este sentido, vemos con preocupación que en la región de la Araucanía no se aplicó este cuestionario censal en lengua mapuche a ciudadanos cuya lengua principal es el mapuzungún. En virtud de lo anterior, solicito a usted que el Instituto Nacional de Estadísticas informe a la brevedad posible a esta corporación lo siguiente. Esto es un oficio que presento a esta comisión a modo de que nos puedan informar desde el INE lo siguiente, en el siguiente tenor. Primero, que informe sobre la implementación de protocolos en materia de facilitación intercultural para la toma de cuestionario censal en lenguas originarias durante la ejecución del censo 2024, tanto en la Araucanía como en el resto del territorio nacional. Que nos informe el número y porcentaje de encuestadores bilingües, español, lengua indígena, contratados para el censo 2024, desglosado por región y lengua indígena. Que nos informe sobre la existencia de versiones del cuestionario censal en lenguas indígenas y proceso de traducción y validación de las mismas. Y finalmente, las estadísticas sobre el número de personas que solicitaron responder el censo en una lengua indígena y en cuántos casos se pudo satisfacer esta solicitud. Esta solicitud se genera en virtud de que nos llegaron distintas denuncias por parte de personas de origen mapuche que solicitaron a sus censistas, que les hagan el censo en su lengua nativa, que es en este caso en la Araucanía la lengua mapuzungún. Por lo tanto, ese es el tenor de este oficio que solicito se trabaje a nombre de esta corporación y a nombre de esta comisión. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, diputada. ¿Hay acuerdo en enviar ese oficio? Diputado Guzmán. Presidenta, este es un hecho que aconteció, pero que creo que es importante que desde la Comisión no lo dejemos pasar tan por encima. El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella en contra de, por tráfico de influencia o por una figura delictiva de ese tipo, respecto del exministro de Defensa, el señor Mario Desbordes, pero dentro de esa investigación. Esa querella fue declarada inadmisible por cuanto el tribunal consideró que el INDH estaba actuando fuera del ámbito de sus atribuciones, tema que fue planteado también en esta comisión. Yo mismo planteé que estaba fuera del ámbito de sus facultades. Posteriormente, el INDH apela a esta resolución, pero esa apelación quedó desierta por cuanto el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos no se presenta, y por tanto hay una sentencia firme que establece que el Instituto Nacional de Derechos Humanos actuó fuera del ámbito de sus atribuciones. Entonces, presidente, yo solicito que se cite a la presidenta del Instituto, o la directora, perdón, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a fin de que explique las actuaciones respecto de esta decisión, qué fundamentó, por qué motivo presentaron la querella, cuáles son las atribuciones, las facultades o la interpretación jurídica que ellos hicieron respecto de este artículo, y a su vez que nos diga por qué motivo finalmente abandonan la apelación. Por cuanto aquí igualmente hay recursos públicos comprometidos, hay un trabajo comprometido de parte del INDH y, insisto, también se ha perjudicado mucho a la institución. La institución ha quedado muy debilitada después de esta actuación. Por tanto, presidenta, solicito el acuerdo de la comisión para invitar en forma prioritaria, entendiendo la agenda de la presidencia, a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos para que explique todo lo acontecido respecto de esta querella y posterior abandono de la misma, y hoy día la ratificación que el INDH actuó fuera del ámbito de sus atribuciones. Gracias, presidenta. Diputada Pizarro. A mí me parece que si vamos a hacer esa solicitud por la preocupación que tenemos, y no sé cuál es el mecanismo, eso lo pregunto al secretario, a mí también me preocupa la situación de tráfico de influencias, de la cual se le responsabiliza al señor Desbordes, que no es menor porque significa intervenir en un poder del Estado con nombramientos. Entonces yo quisiera preguntarle, secretario, si también en esa dirección, ya que vamos a oficiar al INDH, ¿a quién correspondería oficiar para aclarar esto? Porque hay una parte que señala el diputado Guzmán, pero hay un argumento que lleva eso. No estoy cuestionando la querella o no, porque en eso tenemos distinta opinión. Pero a mí me sorprende que no nos preocupe que exista tráfico de influencia, y no es la primera vez que se señala eso respecto a nombramientos. Y eso me parece de extrema gravedad. Entonces, diputado Guzmán, si a usted le parece, yo estaría de acuerdo en abordar ambos temas, porque creo que ambos son complejos. Si no, lo pido aparte. Diputado Guzmán. A ver, presidenta, yo creo que se está confundiendo la situación. La diputada Pizarro puede tener la legítima preocupación, como podemos tenerlo todos, respecto al tráfico de influencia. Yo soy querellante de una acción de tráfico de influencia en la región del Maule en contra de la gobernadora regional, hoy imputada Cristina Bravo. Sin perjuicio de eso, lo que yo estoy pidiendo es la citación respecto a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos para que explique sus actuaciones. La situación que plantea la diputada Pizarro es una situación que está en la justicia, entiendo, y por tanto le corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial resolver ese asunto. Yo estoy planteando por qué el INDH toma una determinación, qué justifica esa determinación, por qué finalmente abandona la apelación respecto de la decisión que había tomado. Esas son mis preocupaciones, y está dentro del ámbito de nuestras facultades poder citar a un órgano que, si bien es cierto, no es parte de la administración del Estado. Hay bastantes interpretaciones jurídicas que han señalado y fallos jurisdiccionales que han señalado que el INDH sí puede ser sujeto de fiscalización por parte de los parlamentarios y el Congreso Nacional. Yo, presidenta, esa es la solicitud, no es otra, y respecto a la preocupación que comparto con la diputada Pizarro, creo que tiene que pronunciarse la justicia respecto a si existe o no existe. Pero hoy día nuestra preocupación es respecto a la actuación del INDH y cómo han utilizado o cómo han determinado algunas resoluciones. Antes de resolver el punto, señor secretario, para el tema que planteó la diputada Pizarro. Estando el tema, presidenta, judicializado, no tenemos ningún tipo de injerencia y competencia por el principio de separación de poderes que abraza nuestra Constitución y este país.
Gracias, secretario. Diputado Guzmán, antes de zanjar el punto, quisiera que me enviara los antecedentes respecto de que usted dice que hay mucha jurisprudencia que establece que el Parlamento tiene facultades de fiscalización respecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por favor. Y respecto a eso, yo estoy de acuerdo en que vengan, digamos, a exponer en el fondo las exposiciones respecto de las facultades que tienen y el marco dentro del cual han acordado como consejo presentar en esto. No va a ser sobre el aspecto puntual porque hay protocolos que no son para un caso particular. Los habíamos pedido en su momento por oficio, no nos han llegado los oficios, entonces sí me parece que efectivamente podemos citar a la directora para que dé cuenta de eso como una invitación. Porque no me queda claro que tengamos facultades para fiscalizar, pero sí para invitarla a que nos dé cuenta, digamos, cuál es el marco de atribuciones en el que están operando, si le parece. Presidenta, me parece que venga la presidencia, o sea, la directora del INH a expresar el ámbito de sus facultades. Creo que yo las comprendo y la gran mayoría de los parlamentarios aquí presentes la pueden comprender, pero necesitamos una referencia particular al caso en cuestión. O sea, yo necesito saber cómo se adoptó la decisión de presentar esa querella y el por qué abandonan la apelación posterior. Respecto a la citación o invitación, presidente, hay una sentencia que se las voy a hacer llegar por el grupo de WhatsApp. Hay más de una, pero le voy a citar una, del 2 de noviembre de 2023, que establece en su considerando 13 que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un órgano de la Administración del Estado. Así lo señala la Corte de Apelaciones de Santiago. Le voy a hacer llegar la sentencia. Perdón, presidenta, perdón. Y también hay abundante jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que ha ratificado consistentemente que en definitiva nosotros tenemos dentro de sus potestades fiscalizadoras y dictaminadoras también está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por cuanto es un instituto que depende de los fondos del Estado y por tanto nosotros también tenemos facultades fiscalizadoras sobre eso. En dicho contexto, presidenta, adhiero a su propuesta, que podamos invitar a la directora, porque creo que se han tomado decisiones por parte del INDH que merecemos nosotros saber que las sustentan y tomarnos también una convicción respecto de si hubo o no una intención de aprovechar la institucionalidad. Esa es mi preocupación. No estoy afirmándolo, presidenta, yo lo he afirmado desde mi posición política, pero creo que desde la Comisión tenemos que saber si están resguardados los intereses reales del Instituto Nacional de Derechos Humanos o en definitiva se actúa con intereses políticos, que es lo que ha quedado en evidencia o ha quedado en definitiva sujeto a opinión respecto de lo que aconteció con esa querella presentada, presidenta. Gracias, diputado Guzmán. Solo quiero agregar ahí a esa invitación que también nos den cuenta de esta jurisprudencia, porque lo que yo tengo entendido es que la Contraloría General de la República lo que señala es que no pueden meterse en las facultades del instituto, pero sí en lo que tiene que ver con la administración de los fondos y con los principios de probidad, digamos, a que están sujetos todas las personas que realizan alguna función dentro del Estado. Entonces les vamos a pedir también que nos acompañen esos elementos. ¿Hay acuerdo para ese invitado? Yo voy a decir por qué no lo doy, solamente. No tenía ningún problema en darlo, pero el argumento de que porque el INDH cumple su labor por mandato y que eso se traduzca en que se politiza y que se usa políticamente a la institucionalidad, no estoy de acuerdo. Y ese es el argumento que está entregando el diputado. Si fuera conocer las razones, etcétera, pero sin ese agregado, no tengo problema. ¿Sabes por qué, presidenta? Porque si no, estamos en cierta medida amarrando las manos a una institución que tiene que jugar un rol clave, porque se instala que por estas acciones el INDH estaría siendo manipulado, se ha dicho en sala, por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y me parece muy complejo en función de la autonomía que tiene y debe tener una institución como el INDH. Si ese último argumento no está en la solicitud, yo estoy de acuerdo. Pero si se sostiene ese argumento, yo no estoy de acuerdo. Diputado Guzmán, ¿estaría usted de acuerdo que no le atribuyamos ninguna finalidad y que efectivamente puedan venir a dar cuenta de eso? Ok. Perfecto. Entonces, ¿habría acuerdo en invitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos? Muchas gracias. Se acuerda. Yo tengo también
una solicitud a propósito de que el viernes pasado, el 26 de julio, se realizó un punto de prensa en la Escuela de Gendarmería, donde el gobernador Orrego, en conjunto con el subsecretario de Justicia y el director nacional de Gendarmería, informaron que a través del gobierno regional se adquirirían 20 armas Taser, no sé si se dice así, para ser utilizadas como primer piloto en la cárcel de alta seguridad. A partir de esta noticia quiero enviar un oficio al subsecretario para que señale qué uso específico le darán y en qué circunstancias podrán ser utilizadas por los gendarmes. 2. Conocer si se han considerado los informes de la Relatora Especial de Naciones Unidas contra la Tortura y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en las que establecen ciertas condiciones para el uso de las armas Taser dentro de los recintos penitenciarios. Y 3, saber si se efectuaron consultas previas al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. Y luego, si les parece, ¿hay acuerdo para que envíe ese oficio? Las eléctricas. Las eléctricas, pero no de cuerpo, sino que de disparo. De distancia. ¿Ya? Un disparo de electricidad. Sí. ¿Las que usan en Estados Unidos? Exactamente. ¿Hay acuerdo para enviar ese oficio? Ya. Y lo segundo es que quisiera invitar al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, no con la premura que tiene la Asociación de Venezolanos y lo que señala el diputado Guzmán, pero quiero invitar al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura para conocer los resultados del informe de visita al recinto especial penitenciario de alta seguridad, el REPAS, que fue publicado el 11 de julio del presente año y que tiene fuertes críticas desde los estándares en materia de derechos humanos de ese recinto. ¿Hay acuerdo para invitar al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura? Listo. Dicho esto, esta sesión entonces ahora sí tiene por objeto conocer las acciones de repatriación y restitución de los restos de un ancestro Selknam, el que se encuentra en un museo de Alemania y de acuerdo a sus archivos exhumados desde Chile en la época del genocidio perpetrado por la sociedad y el Estado de Chile en Magallanes. Para este objeto se ha invitado a el señor embajador Rodrigo Hume, director de la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y Diplomacia Pública de la Cancillería, y también a la comunidad Selknam Covadonga Ona, por la cual asiste el asesor don Ariel León, y por la Fundación Haj Sayé, su presidenta Gemani Molina. Les voy a pedir a nuestros invitados, por favor, que pasen y se sienten ahí. Y la idea es conocer esta experiencia que nos van a contar para ver si hay algunos elementos que se pudieran rescatar y que posibilitaran buenas prácticas desde el Estado en esta materia. Así que, por favor, asiento y bienvenidos, bienvenidas. Le voy a ofrecer la palabra en primer lugar a don Ariel León o a la presidenta de la Fundación, Gemani Molina. Ustedes deciden quién primero, y después para que el embajador nos pueda también dar sus opiniones sobre el punto. Adelante. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que esta es una ocasión muy especial, que tiene mucha fuerza emocional y que nos ha acompañado esta situación por 2 años. Me gustaría de alguna manera primero contextualizarles un poquitito para que conozcan quiénes somos. Nosotros somos la comunidad Covadonga Ona, una comunidad indígena que de hecho que se forma en el 2015, con la cual empezamos a trabajar para dar a conocer nuestra existencia en el país.
nuestra principal meta en aquellos años era dar a conocer nuestra existencia, pero también estudiar nuestras historias familiares, conocer el tránsito de los sobrevivientes del genocidio de Tierra del Fuego y ordenar un poquito la historia, pero también fortalecer nuestra propia cultura conociéndola nosotros mismos primero. Hemos trabajado mucho, primero a través de una corporación sin fines de lucro para poder lograr que el Estado nos escuche y llevar a cabo la integración de nuestro pueblo a la ley indígena. Satisfactoriamente y con mucha alegría lo logramos el año pasado. Y Fundación Hasaye nace en el 2021 por la gran necesidad que tenía nuestra comunidad de poder trabajar paralelo a todo este esfuerzo, ¿no es cierto?, para llevar el pueblo a la ley indígena, para que no se descuide la otra parte, la parte cultural, la parte identitaria, los estudios familiares y el retorno al territorio, a Tierra del Fuego. Nosotros como comunidad hemos logrado regresar por nuestros propios medios y con mucho esfuerzo desde el 2021. Y de a poquito, cada día más familias y más personas quieren volver a territorio. Esa ha sido la principal tarea de la Fundación Hasaye, de la cual soy la directora del área de investigación y cuidados de medio ambiente, no la presidenta. Ese cargo lo tuve y a mucha honra con la Corporación Selknam Chile, del cual ya obviamente no lo tengo. Pero con la Fundación Hasaye el trabajo ha sido distinto. Ha sido un trabajo territorial y en este trabajo territorial cultural en el cual hemos logrado fortalecer idioma, volver a la cestería, volver a la transhumancia y tener todos estos aspectos dentro de las familias Selknam y también compartirlo con la comunidad fueguina en general. Empezamos a relacionarnos con diferentes museos en el mundo que les llamó mucho la atención nuestra existencia y nuestro trabajo principalmente. En ello, hace 2 años nos empezamos a relacionar con el Museo de Lübeck, el cual primero se acerca a nosotros porque querían hacer una muestra de una colección fueguina y ellos, al enterarse que estábamos vivos, obviamente quisieron conocernos y el director de este museo en Lübeck, don Lars, que el apellido es bastante difícil, llegó a Tierra del Fuego y nos fue a conocer personalmente y llevó muestras de las cosas que nosotros hacemos actualmente. Y el compromiso, al final terminamos co-curando esta muestra, y el compromiso era poner la pieza antigua, ¿no es cierto?, de los ancestros junto a las nuevas. Y obviamente esa era como la puesta en valor de esta muestra de fueguina en donde el pueblo Selknam estaba vivo. Esta muestra estuvo mucho tiempo en exposición, tuvo mucho éxito y la gente, la verdad es que incluso tuve la posibilidad de ir al cierre, a uno de los cierres, porque hubieron 2 cierres, hubo un cierre oficial de esta muestra en el cual yo fui y pude ver esto, pero no se pudo cerrar porque la demanda era muy grande, así que estuvo varios meses más. Al conocer a este señor, él nos contó que cuando él llegó a este museo, sin ser director aún, él encontró en las bodegas una osamenta y que claramente en su descripción era Selknam y tenía todos los antecedentes allí. Y en su momento, como simple funcionario, no podía hacer mucho y recibió la orden de no hacer nada. Entonces él se sintió muy conmovido y le prometió a esta osamenta que algún día, si él llegaba a ser director, él iba a hacer lo posible para devolverlo a su hogar. Esta fue la situación en la cual nosotros conocimos a Lars hace 2 años. En todo este intertanto de trabajo mutuo y de colaboración con el Museo de Lübeck, en el cual tenemos inclusive un libro hecho de forma colaborativa, que obviamente no es para venderlo, se regala, y pudimos conocer al ancestro. Fuimos con una paisana, Millaham Adriana, fuimos las 2 a Lübeck y estuvimos en privado con este ancestro y lo bautizamos Hoshko. Hoshko en lengua Selknam significa, podría interpretarse como frentón, porque es solamente un cráneo. Hoshko estaba en una cajita muy bien a resguardo. Debo de decir que en este museo en especial tienen una consideración especial con los restos humanos y tienen una disposición de ojalá devolverlos todos a todas sus comunidades de origen.
En esa conversación llegamos también a ciertos acuerdos de cómo poner más confortable a este ancestro. Y bueno, de ahí nace toda esta intención. Y llega un minuto en el cual siempre lo conversamos, que en algún momento teníamos que ver de qué manera lo hacíamos, porque es un camino nuevo para todos nosotros en la comunidad. Y queremos hacerlo de la forma más respetuosa con nuestro ancestro, con nuestra historia, y por qué no decirlo, con las personas que hoy en día no tuvieron arte ni parte en el genocidio, el cual nuestro pueblo sufrió, y todos los vejámenes de los cuales hemos sido víctimas. Y digo hemos sido víctimas porque nosotros, como descendientes de los sobrevivientes, hemos cargado con todo este dolor y hemos cargado con todos estos traumas que hemos arrastrado generación en generación. Entonces, cuando nosotros logramos la integración del pueblo a la ley indígena, siempre se nos ha hablado de reparaciones. Y una de las muestras de reparaciones que nosotros sentimos que tenemos el derecho de solicitar es la cooperación para que actos como este sean pequeñas muestras de reparación dentro de la dignidad que necesitamos que se nos manifieste. Y bueno, ese es el contexto. Ahora le doy el pase aquí a mi hermano para que les comente la parte de él. Y Mainaya Cachanquis, allí en Punchau, presidenta, a través suyo, saludar a todos los miembros de la comisión. Muchas gracias por recibirnos. No es primera vez que estamos aquí en la comisión, ya lo estuvimos para la tramitación de la ley 21.606. Agradecemos el apoyo de la Cámara de Diputados, de todos los sectores políticos que apoyaron el reconocimiento y la publicación, finalmente aprobación de esta ley. Y bueno, siempre lo dijimos que ese era el primer paso, ahora viene la ejecución, cómo ejecutamos, cómo hacemos presente al pueblo Selknam. En mi caso, ustedes lo saben, yo no soy Selknam, soy quechua, soy asesor de los hermanos, colaboré en el proceso legislativo, en la corredacción del proyecto y la tramitación durante 4 años. Estuvimos presentes en todas las comisiones que fue parte del trámite y estamos muy contentos por el resultado, así que aprovechamos de agradecerle su apoyo. Y por cierto, en este caso hay experiencia nacional como internacional, hay estándares de derechos humanos y por eso estamos aquí presentes en esta comisión que voy a pasar a exponer lo más rápido posible. Bueno, los objetivos ustedes ya lo saben, la restitución, el trato digno, tratamiento ético al reentierro, que es una cosa que cada vez está también pegando más en la antropología, en la arqueología, están modificándose los estándares de aplicación de esta profesión tan antigua, que lamentablemente tiene que ver, y lo dice el mismo Bronislaw Malinowski, el fundador de la arqueología, en su libro Crimen y Castigo en la Sociedad Salvaje. Esto tiene relación, nuestra profesión tiene relación, lo digo sin ser arqueólogo, ojo, pero nuestra profesión tiene mucha relación con el colonialismo. Y lamentablemente fue una época muy dura, ¿no? De invasión, de culturas distintas, de continentes distintos, y se hizo lamentablemente saqueo, secuestro, los zoológicos humanos son una muestra de ello, patrimonialización de las culturas, se les solidificó, se les museificó, coleccionismo. Era extraño, ¿no? Porque se destruía y después se coleccionaba. Entonces uno no sabía qué venía primero, si el ánimo de coleccionar se destruía para coleccionar, era solo coleccionar o destruir para coleccionar. Discriminación epistémica, los saberes indígenas fueron despreciados, ahora todos rescatados, ¿no? En materia de biodiversidad, en materia de medicina, en materia de manejo de farmacología, todos los saberes indígenas absolutamente rescatados cuando en un principio fueron despreciados. Separación y descontextualización, se separaba el patrimonio material del inmaterial, para nosotros es lo mismo, ¿no? Las formas de vida no son separables. Y por cierto, la humillación de ver a nuestros ancestros exhibidos en escaparates, cosa que creemos que ningún pueblo lo hace. Occidente se dio un permiso muy grande en sacar ancestros y coleccionar cuerpos humanos. Riesgos eventuales que nosotros vemos del retorno de nuestros hermanos, evidentemente el peligro de una investigación científica no consentida. Lo que nosotros esperamos, de acuerdo a nuestra cosmovisión, es que se respete el derecho al descanso eterno de nuestro hermano. Básicamente eso es básico para nosotros como pueblo originario, garantizar su descanso eterno, que no vuelva a ser manipulado. Ya ha sido suficientemente manipulado y estudiado en Europa, están los antecedentes, dispuestos a dar los contactos necesarios al gobierno para que se contacten también con el Museo de Lübeck en Alemania, para efectos de compartir y dar acreditación de que estos restos son efectivamente lo que dicen ser, que no es tráfico ilícito de bienes culturales, en lo absoluto. Nosotros estamos en eso, es un ancestro que esperamos que retorne para darle descanso
de acuerdo a las normas de la cultura. Y por supuesto que se nos prohíba la inhumación del hermano o de la disposición de los restos aquí en Chile. Es un peligro que nosotros vemos y que esperemos que no pase. Y por esa razón nosotros hablamos más bien de restitución que de repatriación, porque los restos del hermano fueron robados. De acuerdo a los análisis y a los documentos que hay en el Museo del IBEC, el hermano fue ultimado en el genocidio y sus restos enterrados y posteriormente robados por un alemán que lo vendió a un museo de Europa. Y evidentemente eso, la idea es que se repare. Principios, ¿no? La preexistencia, la ancestralidad del pueblo Selknam, la propiedad indígena, ¿no? Hablamos de patrimonio de la humanidad, muchas veces nos dicen, oiga, pero es patrimonio de la humanidad, y nosotros los indígenas decimos, ¿y nosotros? ¿Dónde quedamos? La espiritualidad, ¿no? Hay ahí saberes compartidos, igual con distintas religiones tenemos saberes compartidos, pero de repente hay una dificultad de comunicar. Por el hecho de que somos indígenas, ¿no? Como que tenemos una cierta obligación de donar o de regalar nuestra cultura o nuestros elementos culturales. Creemos que eso no es digno de nosotros. Y la soberanía y la autodeterminación, nosotros vemos que esta es una lucha que hemos dado como pueblos indígenas de manera autónoma y hemos acudido a todos los sectores políticos para ello. Y no hemos aceptado ni antropólogos, ni activistas, ni medioambientalistas, nosotros solitos, tratando de luchar por nuestros derechos, y hemos llegado a un avance que valoramos mucho. Desde la antropología se ha hecho una crítica, ¿no? Y se señala justamente de que esta crítica, y que tenemos un artículo del 2013, ¿no? De la restitución y repatriación, la normativa ética y legal, hay harto material donde los arqueólogos ya critican esa visión de que no es necesario restituir. Es necesario restituir los cuerpos que se encuentran en museos, y los mismos museos lo promueven. Contrario a lo que se puede señalar, los hermanos Selknam tenían costumbres mortuorias. Y aquí hay ya testimonio en artículos de arqueólogos y de antropólogos sobre las costumbres de los hermanos, ¿no? Las actitudes sociales comienzan con un profundo cántico de dolor, los tonos van creciendo, dicen los antropólogos, todos los integrantes de la etnia acuden a la choza o paraviento del fallecido, acompañan a los deudos, se pintan con tonos negros y blancos. El choón y un pequeño grupo prepara el cuerpo recubriéndolo. Habían costumbres. Los hermanos Selknam en sus costumbres respetan a los muertos. Hay un entierro infantil Selknam ubicado en Bahía Inútil, donde también hay estudios. Se encontraron con él acompañándolo mandíbulas de guanaco, pingüino rey, que forma parte de la mitología Selknam, estaba acompañando ahí esos restos. El arqueólogo Prieto termina señalando los pares de mandíbulas de guanaco son notables, aparecieron juntos de 2 a 2 y uno tiene incluso evidencias de amarre. Por lo tanto, el pueblo Selknam mantenía costumbres mortuorias, son las que pretendemos reivindicar en este proceso. Buenas prácticas y códigos de ética, y aquí la arqueología viene de vuelta. El Consejo Internacional de Museos tiene en su código de deontología para museos, publicado el año 2004, 3 normas relativas a la restitución, a la obligación de los museos de restituir los restos humanos y evidentemente respetar la cosmovisión de los pueblos que se encuentran involucrados en estas colecciones. También el Acuerdo de Vermilion del Congreso Mundial de Arqueología de 1986, que fue firmada en Dakota del Sur en 1989. 6 normas: se respetarán los restos humanos de los muertos, cualquiera sea su origen, raza o religión. Se respetarán los deseos dispuestos por los muertos siempre que sea posible. También se respetarán los deseos de la comunidad local, de los parientes y guardianes de los muertos. Se respetará el valor de la investigación científica, esqueletos y momias. Sobre la disposición de los fósiles, esqueletos y momias se alcanzarán acuerdos por negociación basados en el respeto mutuo. Hay entonces antecedentes de que la misma arqueología en sus códigos de deontología están modificando las cosas. Hay una apertura hacia la cosmovisión indígena y hacia el derecho de los pueblos a que sean restituidos estos restos. Fundamentos legales, desde el derecho romano, ¿no? Se hablaba del jus mortuum inferre, el derecho de todo ser humano a ser sepultado, el jus sepulcri, que es el contenido netamente religioso o espiritual de los muertos en el antiguo Imperio Romano, el derecho de los familiares a realizar ritos funerarios, el jus sepulcrum, el derecho de toda persona a ser enterrado en forma íntegra y en un lugar digno. Nosotros creemos que es igualdad ante la ley.
Esto es parte de la igualdad ante la ley. Lo que pedimos no es otra cosa, no es privilegio, es solamente derecho a la igualdad, el derecho que tiene todo ciudadano chileno a ser enterrado de acuerdo a las normas de su religión y de su cosmovisión. No pedimos ningún tipo de privilegio. Como decía un abogado durante la tramitación, un abogado nativo americano, Echo Hawk, durante la tramitación de la ley NACPRA en Estados Unidos, la ley de la protección de tumbas nativas americanas y repatriación, él señalaba: profana una tumba blanca y te pondrán en prisión, pero profana una tumba indígena y te darán un doctorado. En los convenios de Ginebra, el 12 de agosto de 1949, artículo 130, esto está aprobado por Chile, legislación nacional a esta altura, las personas fallecidas en cautiverio deben ser enterradas dignamente y, si es posible, con arreglo a los ritos de la religión a que pertenezcan, y que sus sepulturas sean respetadas, convenientemente conservadas y marcadas de modo que se las pueda localizar en cualquier momento. Es un derecho humano de cualquier persona. Convenio 169, el artículo 5, deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales y culturales y religiosas de los pueblos, y deberá respetarse la integridad de sus valores. Ley vigente, aprobada por este Congreso. Declaración de Derechos Indígenas de la ONU del 2007, suscrita por Chile el año 2007. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos, históricos, objetos, diseños, ceremonias, etc. Los estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces que podrán incluir la restitución establecida conjuntamente con los pueblos indígenas respecto de sus bienes culturales, intelectuales, religiosos, espirituales, que hayan sido privados sin su consentimiento. Ustedes saben de que lamentablemente esto fue después del genocidio. Las prácticas religiosas, los estados procurarán facilitar el acceso y repatriación de objetos de culto y restos humanos, artículo 12 de la misma Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. La ley de monumentos, lamentablemente tenemos el artículo 21, dice: los monumentos arqueológicos son del Estado. Ahora nosotros dudamos que el resto del hermano Joshko sean restos arqueológicos, porque él falleció y fue enterrado aquí, durante el genocidio. Sus restos no son antiguos, por lo tanto tenemos la convicción de que no son restos arqueológicos, por lo tanto no debería pasar por la ley de monumentos, como ocurrió con el antecedente de los hermanos Cahuéscar, que como los hermanos fueron a zoológicos humanos, también fueron considerados no arqueológicos. Es la misma época, más o menos. ¿Y si no son arqueológicos, perdón que interrumpa, cómo se considerarían? Chilenos, repatriación de un resto de un chileno común y corriente, como lo señalaron los mismos oficios de Cancillería, que los tenemos, los pedimos por transparencia, nos adelantamos, los pedimos por transparencia. Cancillería y la PDI en ese momento consideraron que, y el Consejo de Monumentos también señaló esto: ellos son ciudadanos chilenos, no son, en el caso de los Cahuéscar, de los hermanos Cahuéscar, no son restos arqueoológicos, son ciudadanos chilenos que fueron asesinados lamentablemente en el genocidio, y en este caso sus restos fueron exhumados ilegalmente y vendidos ilegalmente a un museo europeo en esa época. Bueno, práctica chilena, hay una minuta de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del año 2020, del Plan Nacional de Patrimonio Cultural, que habla específicamente de la repatriación de objetos de culto y restos humanos, y es muy abierta, la verdad nos favorece mucho. Se la vamos a hacer llegar a la comisión para que ustedes la tengan como antecedente, y el instructivo orientador para el reentierro de restos humanos del Consejo de Monumentos Nacionales del 2009, que también es un antecedente importantísimo para poder facilitar esta repatriación. Lamentablemente no existen normas éticas en Chile que reconozcan el derecho a la restitución, pero sí existen estos instrumentos del Estado, tanto del Consejo de Monumentos como de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que nos favorecen y reconocen que hay un derecho a esta restitución. Experiencia internacional, un montón. La ley NACPRA de Estados Unidos, lamentablemente hay como 122.000 ancestros todavía que no han sido restituidos a sus respectivos pueblos originarios, pero la ley existe y está en proceso. Canadá también, con el pueblo Coahuitl, el Museo Nacional ha restituido restos humanos desde hace décadas. En Argentina, el Museo Nacional de La Plata, hay una historia muy fuerte, ¿no?, en Argentina, y también ha habido restitución de cuerpos de varios caciques a sus comunidades de origen, que han sido recibidos de acuerdo a las ceremonias tradicionales. En Uruguay, en Bolivia, experiencia chilena en Rapa Nui. Los hermanos de 2018 recibieron al ancestro que se encontraba en los museos de Canterbury, Museo Otago de Christchurch y Dunedin de Nueva Zelanda. Y los hermanos lo enterraron en un lugar secreto.
y los dispusieron en un lugar que ellos saben de acuerdo a sus costumbres. Y fue una forma de reparación que fue exitosa. Por cierto, los hermanos Licanantay, que han pedido un montón de veces a los hermanos que se encuentran en distintos museos, tanto de Chile como del extranjero, y también hay experiencias exitosas al respecto. No quiero alargarme mucho, tan solo decirles que todos los documentos y esta presentación se la vamos a entregar, los oficios también de Cancillería, para que ustedes vean que esto no es nuevo, que hay precedente tanto nacional como internacional. Chile es una suerte como de Estado que cometió evidentemente un error, es genocidio, nosotros lo hemos señalado, es un error y todos lo reconocen como tal, pero hay formas de reparar y el Estado de Chile se está abriendo cada vez más. Esta es una experiencia para poder reencontrarnos todos, para poder darle las facilidades al pueblo a que este hermano retorne, darle la digna sepultura y en lo particular lo que nosotros esperamos es que esta comisión, ojalá, si ustedes lo tienen bien, ahora la hermana Gemini va a leer un protocolo que para nosotros es muy relevante, porque cuando un pueblo carece de protocolos de restitución, esto queda como libre. Y lo que nosotros esperamos es que las normas, los estándares que el pueblo pide que se cumplan, sean respetados por parte del Estado. Y lo que pedimos básicamente es que ojalá puedan enviar los oficios correspondientes, se nos dé el apoyo político a través de un acuerdo de esta comisión para apoyar el protocolo de restitución, que ahora la hermana Gemini lo va a leer, y como ustedes van a ver, lo elaboró la comunidad y la fundación, no tiene nada de ilegal, nada de extraño, es totalmente ajustado a los estándares que ha establecido el mismo Consejo de Monumentos, la misma Subsecretaría de Patrimonio. Eso, estimados parlamentarios, muchas gracias. Tuparanchicama. Gracias, señor León. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero contarles que la certeza que tenemos nosotros de que este ancestro fue sacado desde las afueras de Porvenir o de las cercanías de Porvenir y fue desenterrado en los años 20 por Paul, aquí tengo el nombre. Sí, sí. Al fin, no lo veo. Sí, está al final, el nombre del señor. Paul Hoffman. El señor Paul Hoffman fue quien entregó este cráneo a don Martín Gusinde, muy conocido, y Martín Gusinde fue quien lo entregó al Museo de Lübeck. Lamentablemente, para la Segunda Guerra Mundial, el museo sufrió estragos y gran parte de este material, de esta documentación se quemó, pero sobrevivió lo suficiente para saber que este cráneo salió de Porvenir y que fue solamente la cabeza y que fue justamente una sepultura violentada y entregada de esta manera. También se hizo un nuevo estudio para tratar de seguir la huella de este señor y lamentablemente descubrimos que no viajó siempre en primera clase. En aquellos años solamente la primera clase quedaba registrada en los barcos, pero sí pudimos seguir la huella y más o menos entender que los documentos que están en Lübeck son reales, son concretos y efectivamente este ancestro pertenece a la zona de Porvenir. Nosotros como comunidad elaboramos un protocolo después de mucho trabajo en donde quisimos exponer algunas cosas que pensamos son de justicia. Primero, el Estado de Chile debe aceptar este protocolo como manifestación de la autodeterminación del pueblo Selknam. De tal manera, estos puntos son condiciones innegociables que el Estado de Chile debe aceptar como parte del reconocimiento del terrible genocidio que sufrió nuestro pueblo y como manifestación de justicia transicional a la cual está obligado de acuerdo a los tratados internacionales. No nos parece que el victimario dirija la restitución, solo puede colaborar en ello dentro del marco fijado por nuestro pueblo. Dentro de este marco, toda información, fotografía, documentación, informes, análisis antropométricos o científicos de cualquier índole sobre el ancestro Joshko son propiedad intelectual colectiva de la comunidad Covadonga Ona y de la Fundación Hasaye.
y no pueden ser utilizados por el Estado ni por privados para investigación científica, difusión, propaganda, ni de manera lucrativa, artística o servir de base para diseños u obras de cualquier tipo, sin la autorización expresa y colectiva del pueblo Selknam, a través de sus organizaciones antes mencionadas. El financiamiento, 100% del Estado de Chile, salvo los gastos del viaje a Alemania de la delegación Selknam, que serán costeados por el Museo de Lübeck. Esta delegación se compone por Marcela Comte, Adriana Mercado, Gemane Molina y nuestro asesor, el señor Ariel León. Si el Estado de Chile desea mandar una delegación, debe enviar una delegación decimos que su rol debe limitarse a la colaboración y facilitación de la restitución, acatando de manera estricta este protocolo. No pueden arrogarse autorías, protagonismos ni tutelas sobre el proceso de repatriación, ni sobre el pueblo Selknam. Su presencia debe ser silenciosa, respetuosa, sin puntos de prensa, en calidad de un victimario que busca reparar el daño realizado. Fecha del viaje y repatriación, septiembre del 2024, días por definir. Comisión de bienvenida de la comitiva Selknam en Alemania, encabezada por el Museo de Lübeck. Recepción de la delegación en Alemania. La estancia en Alemania requerirá 4 días con llegada y salida. Programa de actividades en Lübeck. Día 1, recogida en el aeropuerto de Hamburgo y traslado al hotel de Lübeck. Día 2, intercambio cultural, visitas en Lübeck y alrededores. Día 3, conferencia de prensa de los representantes de la comunidad covadongaona, recepción en el ayuntamiento, inscripción en el libro de oro de la ciudad y ceremonia de restitución. Día 4, transporte al aeropuerto de Hamburgo y salida hacia Chile. Recepción de la delegación en Alemania. No hay discurso del Estado ni hay punto de prensa del Estado de Chile en Alemania. El museo y agentes de gobierno de Alemania pueden hacer discursos según la planificación del museo, puesto que son los dueños de casa. Condiciones de transporte del ancestro. En condiciones de dignidad, en una caja de material adecuado para la ocasión, similar a la caja en la que actualmente se encuentran sus restos dentro del Museo de Lübeck. Ella debe ser depositada en una caja de seguridad de polipropileno negro con espuma o de un material acorde a la situación de traslado en la que se encontrará. Debe ir convenientemente asegurada en la bodega de la misma aeronave en la que retorne a Chile la delegación Selknam junto a don Lars Frunhofer, así es el apellido. ¿Quiénes depositan el ancestro en el museo? Don Lars, con la funeraria Dragenbraus, que fabricará una caja especial a modo de ataúd para la ocasión. Forma de viaje de los restos, vía aérea. Por motivos de la legislación europea sobre bienes culturales, se contratará a una empresa para que lleve la caja del ancestro Oshkosh al aeropuerto y haga allí el check-in. Sin embargo, como ya se mencionó en este mismo protocolo, debe ser en el mismo vuelo que viaja la delegación. Escala en Santiago. Por motivos estrictamente de respeto al ancestro, no se realizará acto o recepción en Santiago, solicitando que el vuelo sea con escala directa a Punta Arenas para que la comitiva llegue lo antes posible a Porvenir, en donde se realizarán todos los actos y ceremonias que la ocasión y comunidad covadongaona puedan realizar en conjunto con actores y autoridades. Delegación de la comunidad covadongaona en Chile y su viaje a Magallanes, provenientes de las ciudades de Santiago, Iquique, Chillán, Valparaíso, Viña del Mar, Valdivia, Temuco, Osorno, Arica, Puerto Montt y Concepción. El costo de este transporte, viaje, alimentación y estadía de las personas que puedan viajar a Magallanes, tanto a Punta Arenas como a Tierra del Fuego, para recibir al ancestro hasta el lugar de su destino final, ida y regreso, será de costo del Estado de Chile. Además de considerar en esta delegación a Lars Frunhofer y al asesor Ariel León. Retorno a Magallanes, eventual estancia en Punta Arenas y luego transporte a Porvenir. Paso por Punta Arenas. En Punta Arenas se realizará alguna ceremonia solo en caso de tener que dejar al ancestro bajo custodia, si no se pudiera definir el lugar de su descanso final al momento de ser repatriado, solo en el caso de permanecer más de una semana. De pasar directo a Porvenir, el ideal es que la coordinación de vuelos permita el cruce sin mayores demoras. Sin embargo, en el caso que se debiera pasar una noche en Punta Arenas, el ancestro deberá quedar a resguardo en un lugar con las condiciones propicias. Se sugiere el Museo Regional de Magallanes, que ya está en conocimiento y que ya ha aceptado albergar a este ancestro. Recepción en Porvenir.
Se recepcionará al ancestro en la casa de la Fundación Hasaye o la que destine para este propósito, donde habitualmente se reúne la comunidad, en donde se realizará la fogata de bienvenida y se permitirá a las y los vecinos visitar al ancestro y dar la bienvenida como visita por algunas horas. Condiciones de inhumación o destino final del ancestro. Eventualmente, nicho de reducción o lugar de entierro secreto. El lugar final no necesariamente será de dominio público. La comunidad se reserva el derecho de mantener la privacidad de esta información a fin de resguardar el descanso del ancestro. Prohibición de exhibición e investigación científica del ancestro Josko. Josko sufrió el robo de sus restos óseos poco después de su muerte, donde descansaba cerca de Porvenir. Parte de su cráneo fue donado al Museo de Lübeck por el ciudadano alemán Paul Hoffmann. En virtud de la certeza científica de su origen, el pueblo Selknam decide de manera vinculante para el Estado de Chile prohibir la exhibición de los restos del hermano Josko y la investigación científica de sus restos, para garantizar su descanso. Para la determinación de su identidad y procedencia bastan las pruebas aportadas por el Museo de Lübeck. Ese fue un trabajo que hicimos en comunidad y obviamente entendemos que el dolor que todo esto significa no va a restar la dignidad que queremos tener y también la participación. Y obviamente la idea de llegar directo a Porvenir es también abrir la puerta y poder dar la bienvenida a todas aquellas autoridades, y sería un honor que las autoridades máximas de este país pudieran acompañarnos hasta allá y rendir los homenajes que corresponden. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes pueden ver que no tenemos quórum para tomar acuerdos en este minuto. Lo que sí quiero, me parece, primero quiero agradecerle antes de pasarle la palabra al embajador. Creo que además cada vez que vienen comunidades a esta comisión, todos aprendemos más y más, y en ese sentido les agradecemos. Creo se me van ocurriendo cosas en la medida que ustedes van señalando. Creo que efectivamente hay parte de protocolo y parte de un programa. En particular ahí hay mezcla. También hay una posibilidad de trabajar legalmente, de manera que esas cuestiones estén, que ustedes nos mencionan a propósito de lo que ha hecho la Subsecretaría de Patrimonio, etcétera, también hagan parte de un marco legal y no estén infralegal, de manera de cumplir además con las obligaciones de tratados internacionales que tenemos en la materia, y todo eso, digamos, es parte de la reflexión que creo que tenemos que hacer. Pero en el caso concreto y en particular, y para saber cómo aborda esto Cancillería, le pediría al embajador que nos dé su opinión y saber además cómo están trabajando este tipo de cuestiones a propósito de el derecho que tiene todo ser humano, digamos, a sepultar a sus ancestros. Bueno, buenas tardes. ¿Perdón? Sí, diputado Lilayú, creo que quiere decir algo antes de... Más que todo preguntar, antes que... Yo la verdad es que, bueno, que fue un genocidio, lo que nos gusta un poco saber lo que es Chile, lo que fue Chile, cómo se formó. Claramente fue un genocidio, y las fotos que a mí siempre me impresionó que no hubiera más visibilidad en relación a lo que se hizo ahí en la Tierra del Fuego, ¿eh? Un genocidio. Estaba leyendo, efectivamente, los hermanos Selknam eran personas de 1,80 m, eran personas altas, tenían unas características biológicas especiales. Yo sé que el interés traer, ¿cierto?, parte del cuerpo, ¿cierto?, para acá, pero yo creo que Chile tiene que, es una riqueza, quiero hablar, una riqueza cultural enorme, que yo creo que no se ha tomado en cuenta. Y cuando yo le preguntaba a don Ariel, sobre el ADN, aquí ya ahora ya hay todo un armamento de ADN, hay alrededor de 1.000 personas descendientes que tengo entendido que hay actualmente. Yo creo que el Estado tiene que hacer un estudio, yo no sé si lo existe, en cuanto a ADN. No es solamente estudiar por estudiar, sino la manera de reconocer lo que son los países o las personas, las etnias, es justamente el reconocimiento de saber quiénes somos. La cultura es extraordinaria. Yo
siempre me llamó la atención la manera de pintar, los trajes que son realmente únicos aquí en Chile. Yo creo que están invisibilizados. Yo creo que el llegar a ese protocolo, voy a hacer una pequeña, el llegar, yo entiendo depositar y guardar eso, pero creo que hay que hacer, no un estudio, es que se ve muy feo la palabra estudio, y no quiero que se interprete de esa manera, sino que tenemos que, la manera de reconocer a un pueblo es estudiar, saber quiénes son ustedes, el ADN, por qué son de 1,80 m, qué enfermedades tenían. Hay muchas cosas que en este momento la arqueología actual está así. Y lo otro que a mí me preocupa, que quiero hacer la consulta, aquí usted tiene un idioma, si usted habla, pero no sé si hay una escritura. El pueblo mapuche, yo soy de la zona, el pueblo mapuche, si no se inventó una escritura, pero se empezó a hacer una escritura hace pocos años, el pueblo mapuche solamente hablaba, pero si un pueblo habla, pero no escribe y no deja su historia escrita, desaparece. Entonces, eso felizmente hay historiadores en este momento en el pueblo mapuche, que en este momento hay una escritura. Entonces la pregunta es, si hay una escritura, si usted tiene, el Estado de Chile va a reconocer, si hay estudios para hacer la escritura, usted está hablando, pero bueno, esas son preguntas que me nacen de la exposición. Muchas gracias, diputado. Para que tengamos la exposición completa, le voy a pedir primero al embajador y después terminamos con preguntas, si no, no vamos a alcanzar y todos tenemos comisiones después. Embajador, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer por la invitación. Vengo en representación de la Cancillería, del canciller que no pudo asistir. Agradecer también las presentaciones de las personas que me precedieron en el uso de la palabra, ¿no es cierto?, de Ariel y de Yemaní. Desde luego, adelanto que Ariel ya hizo una solicitud de una entrevista con nosotros en Cancillería, que ya le puedo decir que se la concedo desde ya, así que de hecho estábamos mandándole un correo hoy día en la mañana a mi secretaria, así que vamos a tener conversaciones ya más en detalle dentro de Cancillería para poder tratar este tema que para nosotros es de alta importancia. Hay compromisos de Chile, ¿no es cierto?, con todo lo que es los derechos de los pueblos indígenas. Me acuerdo cuando estuve en Ginebra, me tocó parte de la negociación de la famosa Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que es muy importante, que demoró muchos años, una negociación de muchísimos años, pero que al final se logró un consenso mundial. O sea, estamos hablando y todas las otras convenciones que me sirvió también como clase de Derecho Internacional para recordarme varios compromisos que tenemos en nuestro país en esta materia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, a nosotros como Cancillería nos interesa mucho el tema y tenemos una posición para colaborar en lo que esté a nuestro alcance, ¿no es cierto?, para poder lograr esta restitución de este resto de un ancestro chileno, ¿no es cierto?, de antiguo, antes que existiera Chile, ¿no es cierto?, y que es un pueblo originario que está reconocido además por el Estado de Chile por ley el año pasado, ¿no es cierto?, que fue reconocido recientemente. Quería solamente resumir muchas de las cosas que ustedes dijeron, yo ya las traía aquí en mis apuntes, pero quería decir, bueno, primero que nosotros nos enteramos de este caso, nosotros digo como Cancillería, recién en febrero de este año. En febrero de este año, no obstante que ustedes ya hace 2 años que están tratando el tema, pero nosotros en febrero de este año nos enteramos a través de nuestro cónsul. Nosotros tenemos un consulado en Hamburgo. Hamburgo está aproximadamente a 60 kilómetros de Lübeck, donde está el museo, aproximadamente. 1 hora y media, tan rápido, yo lo vi más cerca en el mapa. Tenemos que precisarlo. Bueno, pero no está tan lejos, pero sí lo que quiero decir es que está dentro de la jurisdicción del Consulado General de Chile en Hamburgo. ¿No es cierto?, que tenemos un cónsul de Chile, ¿no es cierto?, allá, el señor Correa, y a través de él nosotros nos enteramos de la existencia de esta situación. El director del museo, el señor de nombre difícil de pronunciar, el doctor Lars, ¿no es cierto?, se acercó al consulado, habló con nuestro cónsul y pidió precisamente información de cómo poder repatriar estos restos. Se le dio una información, y por eso que fue bien importante lo que dijo el señor Ariel, respecto de considerado como en el punto de vista de como un resto arqueológico, ¿ya? Entonces, por eso que se le mandó nosotros consultamos al Servicio Nacional de Patrimonio y ellos nos mandaron una larga lista de antecedentes que ustedes lo deben haber recibido, porque nosotros lo mandamos a nuestro consulado allá y se lo mandamos al doctor, el cónsul lo hizo llegar al museo. Hay una larga lista de antecedentes que piden para poder traer restos arqueológicos.
Entonces, pero estoy viendo que estamos hablando de una cosa completamente diferente, así que por eso es que fue importante la precisión que nos hacía, que estamos hablando de restos humanos, ¿no es cierto?, y estamos tratando de repatriar esos restos, y por lo tanto esto ya como que queda un poco desfasado, porque cuando nosotros transmitimos esto en su oportunidad a Alemania, y el cónsul lo transmitió al museo, ellos dijeron que no querían seguir, digamos, hablando directamente con nosotros, sino que querían más bien entenderse con las autoridades de Tierra del Fuego, ¿ya? Por eso mismo, porque o sea, fue un problema, yo diría, quizás de comunicación, o que no se entendió bien el objeto de lo que estábamos tratando. Así que por eso que desde el punto de vista para esclarecer la materia es muy importante esta sesión. Así que yo le agradezco, y como le digo, tenemos un espíritu constructivo de poder colaborar dentro de nuestras posibilidades como Cancillería, con nuestros contactos en Alemania, con el Consulado General, con nuestra embajada en Alemania también, ¿no es cierto? Y por qué no decirlo, no sé si ustedes tomaron contacto con la embajada de Alemania acá, que quizás no sé si tendrá interés en eso, o quizás también tenemos que resguardar, y comprendo también el principio que ustedes quieren resguardar la privacidad, ¿no es cierto?, hacer una cosa bastante privada, que no sea una cosa tan pública, y eso obviamente tenemos que respetarlo. De manera que esos serían mis comentarios generales. Tenemos informaciones también de que el segundo semestre se hizo esa exposición, ¿no es cierto?, que fue Germaní Molina. Usted, pues, exactamente. Aquí tenía Germaní Molina, estuvo por allá, y según informaciones de nuestro consulado allá, tuvo mucho éxito la exposición, que se llamaba Esperanza en el fin del mundo, de la Tierra del Fuego a la isla de Pascua. Segundo semestre del año pasado. Fue una cosa muy exitosa que duró muchas semanas, y eso ayuda también a visibilizar también a nuestros pueblos indígenas, ¿no es cierto?, que es importante destacar. Esos serían mis comentarios preliminares, y agradecer la presencia y ofrecer la colaboración en lo que esté a nuestro alcance desde Cancillería para poder colaborar con este tema. Muchas gracias, embajador, y yo creo que todos vamos a compartir que es una alegría que el hecho de que usted haya estado aquí, y que también Ariel y la no directora, pero Germaní, y que Germaní estén aquí, también posibilita que esta conversación siga y que vaya adelante en los términos que ustedes han establecido. Voy a abrir la palabra, solamente quiero decir que tengo el más profundo respeto, y creo que la forma de representarnos a aquellos que no somos parte de las comunidades de pueblos originarios, cómo debe ser esto, es el equivalente a como uno quisiera enterrar a sus propios muertos. Y lo digo en términos de que aquí no se necesitan, perdón que lo contradiga, diputado Lilayú, pero creo que no se necesitan estudios. Lo que tiene que haber es el respeto a la autodeterminación del pueblo Selknam, y de cómo y quiere y puede finalmente enterrar a sus ancestros. Abro la palabra. ¿Hay alguien? ¿Usted quería, diputado? Sí. Gracias, presidenta. Yo tuve la suerte de conocer, esto brevemente, al pueblo Selknam a través de un libro, de Patricio Mans, que se llama El corazón a contraluz, y relata él una historia romántica maravillosa, preciosa, de una princesa Selknam que es robada por un señor Popper, una niña adolescente. Y ahí él va matizando la verdad con su relato muy propio de él, bastante crudo, fuerte, pero muy significativo. Y siempre yo tenía la idea de por qué no había conocido a los Selknam. Habíamos conocido a los mapuches, habíamos conocido a los quechua, habíamos conocido a los diaguitas, pero ¿por qué no se hablaba de los Selknam? Y empecé a estudiar sobre los Selknam. Y los Selknam son una raza distinta, maravillosa, a la capacidad que tienen de profundizar en el mar metros, o sea, estamos hablando de muchos metros, para poder pescar, para poder navegar en barcas, lonas, los Selknam. Sí, bueno, eso es lo que sale en los libros de historia. Pues. No, entonces, dígale a Frida Valenzuela que está equivocado. Puede ser. Bueno, pero gran parte, ¿sí? ¿Me permite? Bueno, yo creo que ahí hay una gran confusión historiográfica,
y justamente que nos perjudica mucho. El pueblo Selknam no es un pueblo navegante ni canoero, es un pueblo terrestre, cazador, recolector. Quizás se está refiriendo al pueblo Cahuéscar o al pueblo Yagán, que sí son canoeros y ellos sí, tiene toda la razón del y ellos mundo. sí navegan. Sí. Tiene toda la razón del mundo, pero que son tan pegaditos. Tiene toda la razón del mundo con lo que usted está diciendo. Son todos de la misma zona. Claro, es como cuando uno habla de los mapuches que se distinguen de distintas partes. Sí. Tiene toda la razón del mundo. Pero yendo a la profundidad del tema, yo no sé por qué por qué se hace una solicitud tan profunda frente a esto, si es algo tan lógico. El presidente de la República hace poco estaba pidiendo que volviera un Moai de Inglaterra, creo, ¿no? Y aquí estamos hablando sobre lo que queda de un ser humano. Entonces debería ser mucho más simple todo este trámite, entiendo yo. Dejemos afuera la analogía que estaba haciendo al principio, la confusión que tuve, de la que le pido perdón, pero quiero que me comprenda. Yendo en esto a la profundidad, canciller, el embajador, representante. ¿Quién sabe? Capaz que José Antonio Caz lo tenga en su gobierno. Oiga, pero el tema es ese, presidenta, yo por intermedio suyo, no entiendo entiendo la complejidad, pero no entiendo todo el aparataje que hay que hacer cuando existía este movimiento, me acuerdo, no sé si estaba el Moai, para no embarrarla de nuevo, en Inglaterra, creo, no me acuerdo en qué parte del mundo, pero era un Moai más o menos pequeñito de madera, no de piedra. Entonces el presidente decía, no, tenemos que repatriarlo. Bueno, aquí estamos hablando de un ser humano. Entonces, hacia allá quería apuntar yo, presidente. O sea, si es una cosa que es como de toda lógica, o sea, lo posible que pueda hacer la comisión, yo estoy seguro que la presidenta también va a estar de acuerdo, pero me parece de toda lógica. Eso. Gracias, diputado. Diputado Sandón. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a nuestros opositores y al embajador. En la misma línea, ¿no? El embajador habló que estaban hablando tal vez de esta cosa arqueológica y todo eso enreda pero si ustedes están pidiendo algo simple, algo privado, yo creo que cambia todo el prisma de la conversación, porque no es lo mismo trasladar me imagino con todo tipo de permiso, una cosa arqueológica, no soy experta ni mucho menos en eso, pero aquí estamos hablando no es un pedazo de arqueología, sino que es un ser humano que por motivos X fue desenterrado y llevado a Alemania. No, Alemania era... Sí, Alemania. Entonces, espero y confío que la conversación que tengan en Cancillería justamente simplifique, porque me gusta esa actitud de ustedes, que no están pidiendo pompa, ni cosas rimbombantes, ni que lo traigan en un avión de la facha especial, y que se haga todo un entierro glamoroso. Por el contrario, es muy bonito el espíritu, así como sencillo, simple, sino que de reparación de un ser que por algún motivo X llegó hasta Alemania. Entonces, yo espero y confío que las conversaciones sean lo más prontas posible. Se agradece la disposición de Cancillería por lo demás, pero yo creo que esta conversación es muy sanadora, porque en el fondo no se están pidiendo nada cosas extraordinarias, sino que se está pidiendo la simpleza más grande del mundo. Quiero que mi ancestro, mi pariente, vuelva a Chile, nada más. De ninguna otra forma. Entonces es bonito la conversación que se ha dado aquí, así que Dios quiera que les termine resultando lo antes posible, y se agradece esa simpleza y esa sencillez para exponer las cosas, porque a veces todo lo contrario, muchas veces las actitudes son como muy de imponerse, que no somos los pueblos originarios, y empieza todo lo contrario. Lo que están pidiendo ustedes es lo más lógico del mundo, no tiene ninguna cuestión, ninguna duda. Eso, muchas gracias, presidenta. Tenemos quórum. Que nadie se... A ver, 1, 2, 3, 4, ya. Sí, lo único que quiero aportar ahí es que a mí también me parece que es de toda lógica, y además es una forma de cumplir con nuestras obligaciones en materia de derechos de los pueblos indígenas. Y lo digo porque uno de esos elementos, a propósito del genocidio de los Selknam, es la reparación. Y en ese sentido es donde digo que quizás debiéramos darle una vuelta, porque muchas veces las comunidades no van a tener las facilidades de traer a sus ancestros que están en distintos museos exhibiéndose. Y ahí
el Estado tiene una obligación de contribuir a esa reparación. Entonces, por eso que dejo abierto el camino a que las reglamentaciones que hay a nivel de cultura y patrimonio pudiéramos, incluso de una manera más simplificada, pero subirla a marco legal para que el Estado tenga que proteger y facilitar que esas cosas se hagan, ¿no? No por la vía de restos arqueológicos, porque no estamos hablando de personas, pero estamos hablando de personas que fueron el objeto de un genocidio por parte del Estado chileno. Y de eso es lo que hay que hacerse cargo en términos no de castigo al Estado chileno, sino que de que el Estado chileno contribuya a esa reparación. Entonces, eso es lo que trataría de ver si podemos en algún minuto fijar un marco simple que pueda servir también. Con los Selknam es evidente, pero puede también que se haga respecto de otros pueblos originarios que en tiempos posteriores también han sido trasladados, a lo mejor ya no saqueados, pero trasladados. Y yo siempre lo digo, mi mamá era arqueóloga y casi cada vez que lo escucho me arrepiento más y más de que mi madre haya sido arqueóloga, y ver cómo eso se puede ir sanando, que es parte también de las heridas que tenemos con los pueblos originarios. Diputado Sandón. Presidenta, le encuentro toda la razón, pero esto yo creo que tiene que ser que usted estaba pensando en un proyecto más allá que un proyecto de acuerdo, tal vez un proyecto de ley, pero eso tendría que ser junto con el Ejecutivo, dado que estas cosas implican, porque no hay que dar falsa esperanza, implican presupuesto, y usted sabe que nosotros no tenemos esa facultad. O sea, se puede hacer un proyecto de resolución y se puede firmar, y le aseguro que tendría gran apoyo, pero yo creo que aquí es el Estado, el Ejecutivo, quien tiene que decir si están dispuestos, que no creo que sea tan grande el presupuesto tampoco. O sea, estamos hablando, no creo que hayan delegaciones de miles de personas a buscar a un ancestro. Se lo vamos a dejar encargado al embajador para que sondee internamente esa posibilidad de tener un marco simple, legal, pero que permita al Estado acompañar en los términos que establezcan las comunidades este tipo de devolución de nuestros ancestros, digamos, para que tengan una sepultura con la... Sí, Ariel. Por su intermedio, Presidenta, ¿tenemos entonces posibilidad de un acuerdo ahora para apoyar el petitorio Selknam en esta sesión de apoyo de la Comisión a este petitorio, a este protocolo para poder restituir al ancestro Hochkogar? Pido el acuerdo para apoyar el petitorio. Diputado Urriticoechea, que lo vi medio dubitativo. Lo estaba molestando, ya. Hay acuerdo entonces en apoyar esa solicitud, y gracias, embajador, por el espíritu, porque se haya aclarado este problema de comunicación, y gracias a ustedes también por abrirnos una posibilidad, digamos, de ir transitando hacia la reparación respecto de aquellas personas que fueron muy museificadas en distintas partes del mundo, generalmente en el hemisferio norte. Sí, adelante. Disculpe, Presidenta, si me permite, mi último agradecimiento a todos acá presentes, y también de alguna manera hacer un hincapié en el hecho de que la museografía actualmente a través de todo el mundo tiene osamentas humanas, pero nuestro país tampoco está lejano de eso, y también hay que empezar por casa a reparar. Creo que nuestros propios ancestros tenemos acá en Chile muchas osamentas en museos y en bodegas, sin los suficientes fondos para que se le haga el estudio que se supone tienen que hacer para que sean devueltos. Solamente lo dejo como ni siquiera una petición, pero no podía irme de acá sin dejar de destacar el hecho que nuestro país también tiene actualmente muchas osamentas en sus bodegas. Muchas gracias. Solo una pregunta a la Secretaría por su intermedio.
si estamos facultados para dar un apoyo a un protocolo así, dado que hace un poco rato se nos hizo una interpretación con el cuento de Venezuela, me asalta la duda, para que no se vayan con una idea de que van súper apoyados y en el fondo al final esto podría no serlo. Entonces quiero saber si efectivamente existe nuestra facultad para eso, porque podemos estar muy de acuerdo, pero tal vez puede quedar en eso. Gracias, presidente. Queda en el entendido, estimada diputada, en el sentido de que es un simple acuerdo, es un simple apoyo. Es un apoyo a lo que ellos solicitan. En los hechos es una declaración de principio, pero no genera oficio, no genera recurso, pero sí le facilita a ellos de que estuvieron presentes en esta instancia legislativa y que cuentan con el apoyo de la comisión en cuanto a las gestiones que están realizando. No es vinculante. No es vinculante. Eso es todo. Muchas gracias y habiendo cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.